Este es su programa de interés humano, producido y conducido con muchísimo cariño y amor por quien les habla, Robin Rojas Duno, con la colaboración del Dr. Edgar Ganuza Zamora, con el entusiasmo de quien hace lo que le gusta y apasiona, muy agradecido con Dios y con la energía positiva que se derrama sobre nosotros por estar compartiendo con gente linda y maravillosa como ustedes, por medio de las vías que nos permiten la tecnología y la voluntad humana. Desde la Universidad de California en Santa Cruz se estaba gestando lo que para muchos fue una revolución en el ámbito del estudio de la comunicación. Un alumno de esa casa de estudios interesado en las matemáticas, la computación, la lingüística y la psicoterapia se encontró con un profesor que a su vez se interesó en lo que desarrollaba y que los iba a convertir en uno de los dúos más conocidos dentro del perímetro del estudio comunicacional y mucho más allá. Richard Bandler era ese alumno y John Grinder ese profesor, que cuando se unieron, juntos conformaron el dúo dinámico que impactó durante un buen tiempo la escena del mundo comunicacional. Es por ello que hoy son nuestros personajes interesantes. John Thomas Grinder, nacido el 10 de enero de 1940, es un lingüista estadounidense conocido principalmente por ser el cofundador de la disciplina denominada programación neurolingüística. A principios de los 60, Grinder se gradúa en psicología en la Universidad de San Francisco. Poco después ingresa en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Grinder realizó trabajos como estudiante en las gramáticas generativas transformacionales del conocido intelectual norteamericano Noam Chomsky. Más tarde, ya siendo doctor en lingüística y docente en la Universidad de California en Santa Cruz, conoce al entonces estudiante Richard Bandler e iniciaron el trabajo intelectual conjunto primeramente a través de una intervisión, es decir, una mutua supervisión de sesiones grupales en terapia gestáltica que dirigían. Ambos cambiaron de universidad, trasladándose a San Francisco por la misma época. Richard Bandler, por su parte, nació en 1952, estudió psicología, matemática e informática en la Universidad de California, culminando sus estudios en esta universidad en 1975. Al comienzo de su carrera, Bandler participaba en grupos de terapia gestáltica y se interesó por la forma que trabajaba el terapeuta alemán Fritz Perls. En 1972 llevó a cabo la transcripción de unas sesiones con destacados terapeutas y de este modo pudo más tarde analizarlas. Cuando comenzó a dirigir sus propios grupos de terapia gestáltica, conoció a John Grinder e inició una época de intenso trabajo conjunto. Inicialmente se turnaban en la mutua supervisión de sus sesiones grupales y comenzaron a desarrollar un trabajo intelectual conjunto que pronto cristalizó en publicaciones. Es indudable que a pesar de sus críticas, fueron hombres que se mantuvieron trabajando. Sí, el tema de hoy es la disciplina conocida como programación neurolingüística, escuchada con más frecuencia como PNL. Lo primero que hay que conocer de la PNL es que es una disciplina que contribuye en la búsqueda de la excelencia. Un modelo de comunicación basado en las observaciones iniciales de John Grinder y Richard Bandler acerca del modo de trabajar de tres personas excepcionales: el alemán creador de la terapia gestal o integral, Fritz Perls, y los estadounidenses Virginia Satir y Milton Erickson, la primera terapista familiar y el segundo un sorprendente hipnoterapeuta. Bandler y Grinder observaron pormenorizadamente a cada uno de estos magos de la terapia y lograron percibir que tenían, aún con estilos muy diferentes, coincidencias en la manera de comunicarse. Cambiaban, según su propósito, la postura corporal, el volumen y la velocidad de la voz, entre otros microaspectos que incidían en el impacto de la comunicación. Bandler y Grinder registraron esos cambios en el comportamiento durante las sesiones de terapia y los sistematizaron como un proceso que posteriormente adoptaron y emplearon en sus propias sesiones, para darse cuenta de que obtenían similares resultados a los obtenidos por Perls, Satir y Erickson, aún en contextos distintos. Al plasmarse sus hallazgos en el libro La estructura de la magia y convertir a sus autores en celebridades, la PNL se empezó a expandir
y a ser utilizada no solo en un contexto terapéutico, sino en campos como la educación, la actuación y las ventas. Esta disciplina se convirtió en tendencia popular en el mundo entero, incluyendo Japón. A partir de sus prácticas y continua investigación, Grinder y Bandler desarrollaron un corpus teórico que denominaron programación neurolingüística. Si desglosamos el término, se dice programación como una forma de ilustrar en lenguaje informático cómo organizamos, consciente e inconscientemente, el modo de comunicarnos. Neuro, debido a que esa organización de la comunicación ocurre en el cerebro, y lingüística, porque expresamos eso que ocurre allí por medio del uso del lenguaje. Muchos han conceptualizado a la PNL como un modelo de comunicación que busca la excelencia precisamente en ese campo, a través del estudio pormenorizado de la experiencia humana subjetiva, es decir, qué hacemos que no nos damos cuenta que hacemos. Son, en definitiva, un conjunto de técnicas orientadas a la decodificación, codificación y recodificación del comportamiento humano, por medio de la comprensión del lenguaje verbal, gestual y corporal. Desde el movimiento de las manos hasta el tono de voz empleado, pueden convertirse en claves para descifrar los mensajes que con la ayuda de la PNL se convertirían en mensajes más claros y más precisos, que nos aportan datos para construir nuestros propios mensajes cargados de mayor impacto comunicacional. Y continuamos con nuestro programa de interés humano. Les conversa Robin Rojas Duno por Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Hay un elemento bien interesante, y es que la PNL afirma que el éxito no es cosa del azar, que se tiene que organizar, y para ello son fundamentales 3 elementos. El primero, tener objetivos claros y precisos. El segundo, flexibilidad para desarrollar los objetivos y cumplirlos, aceptando que siempre hay más de un camino para llegar al destino. Y tercero, agudeza sensorial, es decir, estar atentos todo el tiempo a lo que pudiese contribuir al cumplimiento de mi propósito. Resumiendo, en la PNL se requiere tener objetivos claros, flexibilidad para llegar a ellos y agudeza sensorial, lo que muchas civilizaciones denominan ojo de tigre. Ahora, muchos se preguntarán cómo poner en práctica los postulados de la PNL. Les comento algunas técnicas que esta disciplina recomienda para incorporarla a nuestra cotidianidad. De la teoría a la acción. Lo primero es la calibración, es decir, la observación inicial acerca de quién se comunica conmigo. Mientras más aguda sea esa observación, mientras más detalles se obtengan y más datos puedas recabar producto de ese proceso, las posibilidades de accesar a una vía de mayor entendimiento son mayores. Cabe preguntarse, ¿qué calibramos? Los temas de conversación de la otra persona, las palabras que usa con mayor frecuencia, su postura corporal, sus gestos. Esto nos permitirá tener insumos para desarrollar y organizar nuestra propia comunicación. Lo segundo es el acompasamiento, que es el proceso de emplear los insumos que se pudieron recoger mediante la observación detallada de mi interlocutor e inclusive del contexto o ambiente donde se lleva a cabo la comunicación. ¿Cómo acompaso? Pues bailando el ritmo de la música que la otra persona coloca, es decir, demostrando interés por sus temas de conversación, empleando muchas de sus palabras y tomando parte de su postura corporal, por solo mencionar 3 elementos. Lo tercero es cerciorarse de que estás en sintonía, que sienten la misma frecuencia, que escuchan y bailan la misma música. Hay que desarrollar cierta agudeza sensorial para afirmar que eso sucede y pasar al siguiente proceso que la PNL denomina direccionar. El direccionar está muy asociado a tener claro los objetivos que se pretenden en la comunicación, porque es como el conocimiento del destino de un viaje que emprendemos. De alguna forma, si mi objetivo está claro y estoy en sintonía con mi interlocutor, la comunicación contribuirá con ese fluir que se necesita para el entendimiento y los acuerdos necesarios para avanzar positivamente en una relación del tipo que sea.
Sin embargo, los intereses personales de los creadores de la PNL se fueron distanciando y su trabajo en conjunto fue, al pasar de los años, disminuyendo. Para la fecha, las desvanencias entre los creadores eran tan acentuadas que decidieron tomar caminos separados. No había motivación ni dinero que los mantuviera juntos. Hay que reconocer que gracias a los aportes de estos dos caballeros, algunos postulados desarrollados por otros científicos sociales se hicieron más populares y llegaron no solo a una audiencia de carácter académico, sino a campos que ni John Grinder ni Richard Bandler lograron imaginarse. Sus seminarios, que recorrieron el territorio norteamericano y el mundo entero, eran comparables a los conciertos que organizaban las agrupaciones musicales de moda, llenando los teatros donde se presentaban, algo inusitado para ese entonces. Libros interesantes. Podemos encontrar muchísimos libros de PNL, desde los más dedicados a la terapia hasta los que se concentran en procesos como la negociación. En esta ocasión hemos seleccionado 3 obras que se pueden considerar íconos de esta disciplina para su comprensión y puesta en práctica. El primer libro que quisiera recomendarles para iniciarse en el mundo de la programación neurolingüística se llama precisamente Introducción a la PNL, escrito por los ingleses Joseph O'Connor y John Seymour. A mi juicio, es el libro que explica con mayor claridad de qué se trata esta disciplina de forma ordenada y coherente. El segundo libro que, aunque para comprensión avanzada, recomiendo es De sapos a príncipes, una transcripción del seminario del mismo nombre de los creadores de la programación neurolingüística John Grinder y Richard Bandler. Es una obra cargada de humor, donde se aprecia la interacción que mantenía Grinder y Bandler con el público cuando realizaban sus ejercicios y respondían interrogantes de su audiencia. También es recomendable Cambio de creencias con PNL, una obra escrita por un prolífico autor de la disciplina, como es el caso de Robert Dills. Tiene libros en casi todos los campos del quehacer humano, donde se trata el tema de las creencias limitantes y cómo vencerlas bajo la tutela teórica y práctica de la PNL. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Les ha conversado un servidor, Robin Rojas Duno, no sin antes agradecerles su compañía y deseando que sus pasos siempre transiten caminos que estén bajo la luz de la felicidad y el bienestar pleno, comunicándonos con la maestría que las disciplinas como la programación neurolingüística generosamente nos proveen. Recuerden escucharnos en nuestro próximo programa de Interés Humano. Espero verlos y escucharlos muy pronto.